Hola amigos, ¿cómo están? Ahí se escucha un poquito de eco, pero no importa, aquí ya estamos solucionando esos problemas técnicos. ¿Cómo estás, Robinson? Gusto verte nuevamente hoy. Bien. Día lunes, un poco lluvioso, ¿no? Un poco lluvioso y ventoso también. Hizo bastante frío hoy día. El viento helado, estamos trabajando al lado del mar, entonces no nos golpea un poco la cosa, pero bien, con ánimo ya de comenzar nuestro cuarto episodio. Nuestro cuarto episodio, Sí. exactamente. Bueno, en realidad este es el quinto, porque el primero fue una introducción. una pequeña reflexión en Semana Santa, como suele llamar, digamos, el mundo católico, ¿no? Más la tradición católica que la tradición evangélica, pero ahí hicimos un pequeño video de unos cuantos minutos y luego pasamos a la confesión de fe de Westminster. ¿Y tú tienes que hacer alguna advertencia antes? ¿La clásica advertencia? Por supuesto. Lo volvemos a decir hoy. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emitimos, en este caso mi hermano Claudio y yo, y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Universo a través de la cual estamos transmitiendo esta noche. Así es, y estamos transmitiendo de Radio Universo 104.7 FM, esta es la parte sur de Oakland, y también estamos llegando a Rotorua. Invitar a la gente que nos siga también en nuestras redes sociales, ya irán apareciendo en pantalla. ¿Cómo te sientes, Robinson, para nuestro cuarto capítulo? Bien, estamos ya listos para partir con este capítulo, que es bien interesante, porque nos vamos a ir al principio. Exactamente. Y bueno, es una de las doctrinas fundamentales también para poder entender todo lo que pasa en el resto de la Escritura. Necesariamente necesitamos, ¿cierto?, saber qué pasó en el principio, cómo se dieron las cosas. Y bueno, ahí estamos en este momento, estamos ya. No, y yo me acuerdo, antes de comenzar a leer el capítulo 4, el artículo 1 que tiene que ver con la creación, así se llama, de la creación, de la confesión de fe de Westminster. Recuerdo cuando estábamos en tu casa haciendo el culto de hogar y me tocó compartir con los que estaban allí presentes. Y una de las cuestiones que yo dije, y es una cosa que se cumple al pie de la letra, cuando el enemigo quiere atacar, ¿no? Lo primero que ataca es la palabra de Dios. Es lo primero que trata de distorsionar, es lo primero que trata de confundir y finalmente tergiversar, ¿no? Y es curioso porque cuando hablamos de la creación, justamente nos encontramos con el hecho de que este artículo en particular de la confesión de fe de Westminster está siendo muy atacado, no desde ahora, ¿no? Si ya desde los tiempos de la 200, 100 años atrás, que viene siendo atacado particularmente cuando surge, ¿no es cierto?, la teoría de la evolución con Charles Darwin. Con Charles Darwin, que se dio su paseíto por allá por el sur de Chile, ¿no es cierto? Un Valparaíso también. Incluso hay una película donde trabajó esta actriz chilena, la Sonia Vivero, ¿no? Que sí. Muy interesante la película, muy buena actriz. Entonces, este es uno de los puntos que se ataca con bastante frecuencia en el mundo no católico, perdón, en el mundo no cristiano, ¿no? Vamos a leer, ¿te parece? Mientras tú ahí me encuentras los versículos para compartir con las personas que nos están escuchando. Entonces vamos al capítulo 4 de la creación, artículo 1. Agradó al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad, en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días y todas muy buenas. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué nos enseña el capítulo 4 de la confesión? Es que, primero, que el mundo no es autoexistente ni eterno. Segundo, que deriva su existencia del verdadero Dios, ¿verdad? Él habló, Él dijo y la palabra se hizo, ¿no? Que Él hizo todas las cosas de la nada
que por lo tanto formó el universo por medio de un proceso hasta que consideró que era muy bueno y que lo hizo todo para su propia gloria. Y ahí uno puede partir con Génesis 1.1, ¿verdad? Exacto. Interesante notar también que tenemos ahí al principio, en el acto mismo de la creación, ya tenemos la presencia de la Trinidad. Exactamente. Tal cual lo veíamos en los capítulos pasados. Trabajando en conjunto. Sí. Decíamos también que cuando Dios proclamó que todo lo que él había hecho era bueno y bueno en gran manera, y explicábamos que esto significa que todas las cosas que Dios creó cumplen absolutamente los propósitos para los cuales estas fueron creadas. Exactamente. Y es por eso que cada vez que miramos la creación de Dios, las maravillas de la naturaleza, que todo funciona de una manera perfecta, sincronizada, los engranajes son perfectos. Y entonces podemos entender desde esa perspectiva entonces que la sabiduría de Dios que se explica en la creación. ¿Qué te parece si me cuentan lo que si dice? Vamos, por ejemplo, al Génesis capítulo 1, versículo 1. Exactamente. Aquí no hay ninguna discusión acerca de que si era posible o no era posible una creación de este tipo, ex nihilo, o sea, de la nada. La Biblia establece desde el primer momento, desde el primer versículo, lo siguiente, dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. No hay especulación. Fin de la discusión. Exactamente. No hay especulación. Dios lo dijo y así se hizo. Y eso es, digámoslo así, absolutamente exclusivo y determinante. Claro. No hay ahí medias tintas. No hay ambigüedades. Exactamente. No hay medias sombras ni medias luces. Dios es tajante al afirmar en su palabra que todas las cosas fueron creadas por Él. Sí. Oye, y fíjate que eso está en franca contraposición con lo que plantea el mundo científico. Tenemos que decir aquí que hay científicos que son cristianos y a través de la ciencia ellos pueden advertir la mano de Dios. No todos los científicos están en contra de lo que dice la palabra de Dios o están en contra del cristianismo. Y cuando digo que Dios no especuló, estoy diciendo justamente eso, que Dios dijo y todo se hizo de acuerdo a su voluntad y por el poder de su palabra. Eso, en el artículo que leímos veíamos que el mundo no es autoexistente ni eterno, pero el dogma científico dice que el mundo sí es autoexistente o eterno, es decir que, bueno, ahí viene la teoría, ¿no es cierto?, del Big Bang, y también plantea que no tiene una existencia derivada, es decir, que no fue creado de la nada, en contraposición con lo que cree el mundo cristiano desde siglos, ¿no? Que efectivamente Dios creó todo desde la nada. El tema es que, como decíamos la vez anterior, nosotros llegamos a un punto de nuestro conocimiento en donde simplemente no podemos ir más allá. Pero tenemos la esperanza que, como dijo el apóstol Pablo, ahora vemos, ¿no?, como por espejo, o oscuramente, pero algún día vamos a ver tal y como es. Ahora alguien dirá: oye, pero un espejo se ve clarito. Sí, pero en ese tiempo los espejos eran una especie de bronce que lo pulía. Entonces la imagen no era la mejor. Entonces, repito que el mundo no es autoexistente ni eterno, que deriva su existencia del verdadero Dios, que él hizo todas las cosas de la nada, que por lo tanto formó el universo por medio de un proceso hasta que consideró que era muy bueno y que lo hizo todo para su propia gloria. Y bueno, en el Génesis 1.1 pudimos ver claramente, digamos, que
cómo lo hizo, ¿no? Cómo trabajó Dios su creación, ¿verdad? Y bueno, cuando leemos los primeros versículos del Génesis, nos damos cuenta entonces que hay un proceso que es bastante lógico. Y es desde aquí de donde se agarran aquellos científicos teístas, aquellos que están de acuerdo con el postulado de una creación, y que obviamente se oponen a la teoría general del Big Bang, que dice que el universo viene de un proceso que algo se explosiona en el principio. Exacto. Y entonces desde ese momento ese universo se está expandiendo. Ahora, la gran pregunta que nos podemos hacer ahí es entonces, ¿qué fue lo que hizo explosión? Claro. Supone que no había nada. Sí, exactamente. Oye, pero fíjate, mira, no quiero apartarme del tema, pero esto me hace pensar en algo, ¿no? Fíjate que, me voy a salir un poco del tema ya, pero me hiciste recordar algo, yo creo que es interesante. Cuando se plantea la discusión hoy día en el mundo por el aborto, por ejemplo, o cuando se hacen grandes procesiones y se rompen vestiduras por lo que ocurrió en Auschwitz y los más de 100 millones de muertos que dejó el comunismo, o los más de 6 millones de muertos que dejó el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Solamente de judíos. Claro, solamente de judíos. Fíjate que si efectivamente todo viene de la nada y todo va hacia la nada, ¿qué sentido tiene que yo me duela por las pérdidas de vidas humanas que ocurrieron en las manos del comunismo, que dejó más de 100 millones de muertos, o en las manos del hitlerismo, que dejó solo 6 millones de judíos muertos, o las masacres que se están dando ahora en el Congo, o lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? Sí. ¿Qué sentido tienen las pérdidas de vidas humanas, si efectivamente todo viene de la nada y todo va hacia la nada? No. ¿Para qué lo lloramos? Claro. Es que realmente solo a la luz de la existencia de Dios es que la vida humana cobra valor y sentido, ¿verdad? Sin la existencia de Dios, la vida humana no tiene ningún valor, por lo tanto da lo mismo que pase lo que pase con ellos, da lo mismo, exactamente. Entonces, cuando miramos la creación toda, incluyendo la creación del hombre, solo a la existencia de Dios, solo frente a la existencia de un diseño inteligente, es que esto tiene realmente sentido, si no, no lo tiene. Sí. ¿No te parece? Exacto. Y hay muchas cosas que notar respecto de eso. Cuando hablamos de millones y millones de años de proceso, que es lo que postulan las teorías evolucionistas, cualquiera de ellas, hay muchas dudas, y por algo siguen siendo solo teorías, porque obviamente no es posible que sean probadas en un laboratorio, repetidas como hace el proceso científico, a través del cual la ciencia declara ciertas verdades que son, ¿cierto?, que es posible reproducirlas en laboratorios, que es posible notar cómo las cosas se cuadran dentro de un esquema determinado. Y las teorías evolucionistas finalmente dejan muchos cabos sueltos, por algo siguen siendo teorías. Por ejemplo, cuando hablamos de la evolución de especies, desde una especie a otra especie, ¿dónde están los estados intermedios? Claro, exactamente. Entonces hay muchas cosas que nosotros podríamos plantear hoy día acá, decir, pero nosotros no somos científicos, es decir, desde nuestra perspectiva cristiana, nuestra cosmovisión cristiana, es que estamos planteando esto, porque sin duda que el mundo científico
los geólogos, por ejemplo, se dan de cabezazos con esto, particularmente con el hecho de que a muchos les cuesta aceptar que Dios haya creado esto en 6 días, ¿verdad? Y que al séptimo día haya descansado. Yo creo que es uno de los grandes dilemas que tienen el mundo científico cuando se acerca a la Biblia con ojo crítico, con la intención de encontrar algo que no corresponde, digamos, algo que se ajuste a lo que ellos plantean. Entonces el gran problema que ellos tienen es que se encuentran con el problema de que la Biblia dice que Dios creó todo en 6 días y que al séptimo descansó. Hay quienes sostienen, ya del mundo más cristiano, sostienen que lo que está diciendo el escritor bíblico realmente, porque el Pentateuco fue escrito por Moisés, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, hay quienes sostienen que Dios a Moisés le dictó en 6 días el proceso de la creación. ¿Ya? Pero la verdad de las cosas es que como cristiano uno simplemente cree que Dios hizo todo en días como los conocemos. De 24 horas. De 24 horas, como los conocemos nosotros. Y ahí es donde muchos se dan de cabezazo, ¿no? Sí. ¿Serán 6 días de verdad? Los que tienen una postura un tanto milenial, un tanto apocalíptica, dicen, no, es que un día es como 1000 años, entonces no pueden haber sido días de 24 horas y que se demoró mucho más. Pero ahí nuevamente nos encontramos con el otro problema que tú planteas. Si efectivamente ha habido evolución, ¿por qué en algún punto se detiene? ¿Verdad? Claro. Y yo creo que lo que Darwin llamó evolución realmente fue adaptación. Adaptación, claro. Entonces, yo creo que lo que mejor se ajusta a lo que estamos planteando hoy día es que Dios creó todo con el poder de su palabra. Exacto. Y si bien es cierto, podemos tener toda esta controversia, todas estas diferencias. Cuando vamos a la Escritura, nos vamos a encontrar, por ejemplo, en el versículo 5 de Génesis 1, ¿ya? Al final del versículo, dice, cayó la tarde y llegó la mañana, ese fue el día primero. Y esto es muy importante porque en la mente judía, esa tarde y mañana describe un día solar de 24 horas. Claro, claro. Entonces, fíjate, mira lo que dice acá, es muy interesante el libro que estamos usando, digamos, que explica, digamos, la confesión, ¿no? que es de Williamson, que es muy bueno. La presuposición que los 6 días de la creación, tal como se relatan en la Biblia, nos presenta una creación que ocurrió en 6 días de 24 horas. En respuesta podemos observar que mucho antes que la ciencia moderna retara a los que creen la Biblia, muchos creyentes en la Biblia sostuvieron, basándose en la Biblia, que la creación no sucedió en 6 periodos de 24 horas. Era reconocido por ellos que el término hebreo yom no se restringe a ese sentido, que es lo que yo te estaba planteando ahora. Por ejemplo, incluso San Agustín reconoció que uno de los días de la creación afectaba las condiciones necesarias para el tiempo solar. Otros creyentes en la Biblia han sugerido que los 6 días de la creación fueron 6 días en los cuales Dios le reveló a Moisés el relato de la creación, lo que te dije hace un momento. Solo Dios lo vio suceder. Moisés lo podía ver solo por medio de visiones, y estas visiones pueden haber tomado 6 días en desarrollarse. Finalmente, hay la presuposición que el proceso que se relata en la historia de la creación, tal y como se teoriza de aquello en la ciencia moderna, no pudo haber ocurrido en 6 días de 24 horas. Otra forma de decirlo sería que supone que Dios no pudo haber o no habrá producido rápidamente al mundo que tan evidentemente lleva la apariencia de tanta edad. Pero simplemente suponemos que Dios creó al hombre, ¿verdad? Dentro de su proceso de la creación. Nos vemos confrontados inmediatamente con la necesidad de tal apariencia de gran edad, es decir, que Dios creó al hombre. Estamos en todo el proceso de la creación, hizo al hombre al final, ¿no es cierto? Y que lo hizo grande al tiro, es decir, que lo hizo adulto, ¿ya? No lo hizo chiquitito, no. Y que el momento de crearlo y al soplar en él, ¿verdad? Su aliento. Su espíritu, se unieron todas las partes y todos los componentes físicos, emocionales, nerviosos que el hombre necesitaba para poder desarrollar la tarea que finalmente Dios le encomendó una vez que lo hubo creado.
Bueno, más o menos eso es el asunto, ¿no? Entonces es muy interesante, bastante paño que cortar en este tema. Pero la realidad es que personalmente yo, querido Robinson, yo creo que Dios creó el mundo en 6 días. Todo lo que existe. Y descansó en 7. Y hay muestras o rastros en lo que vemos a diario en la creación, de que existe un diseño inteligente. Que esto no fue al azar. Bien. No ocurrió por generación espontánea, una cosa así extraña, no. Aquí hay una mente, un plan, algo superior. Exacto, la misma complejidad del cuerpo humano, de la genética, es algo que Dios establece en el principio. Sí. O sea, si tú vas a plantar tomates, no te van a salir melones, van a salir tomates. No. Por lo tanto, podemos ver ahí los rastros de un diseño inteligente y poderoso. El ADN del ser humano es una cuestión increíble. El código genético del ser humano, que nos hace únicos e irrepetibles a cada uno de nosotros, a cada persona que existe en este planeta, diferente de la otra, con características especiales. Eso es tremendo. O sea, y ese otro, mira, leamos el capítulo 2, el artículo 2 del capítulo 4. Después que Dios hubo hecho todas las demás criaturas, creó al hombre varón y hembra, con alma racional e inmortal, dotado de conocimiento, justicia y verdadera santidad, según su propia imagen, teniendo la ley escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y sin embargo con la posibilidad de transgresión, siendo dejados a la libertad de su propia voluntad, la cual estaba sujeta a cambio. Además de esta ley escrita en sus corazones, ellos recibieron el mandamiento de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y mientras ellos guardaran este mandamiento eran felices en su comunión con Dios y tenían dominio sobre las criaturas. En esta sección nosotros aprendemos que el hombre fue la culminación de la obra creadora de Dios, que la entera raza humana descendió de una sola pareja humana, que el hombre fue hecho a imagen de Dios, que Dios lo proveyó a Adán con suficiente conocimiento de su voluntad, la ley escrita en su corazón, más una directiva especial para probar su obediencia, y que Adán era capaz de obedecer debidamente, pero también de caer. El hombre fue la culminación de la obra creadora de Dios. Descendemos todos de Adán. Dios creó a Adán, lo hizo bien, como todo lo demás en su creación. Y de paso esto desmonta también la teoría de las razas, que últimamente se ha puesto muy de moda, particularmente con los problemas migratorios que están teniendo en muchos países, que tienden a culpar a algunos de diferente color de piel por los desastres que se están produciendo, pero no es esa la razón. Venimos todos, ¿no es cierto?, los que somos creacionistas, todos descendemos de un mismo padre y de una misma madre. En el principio se vivía mucho más tiempo. En el principio había pureza genética, por aquellos que piensan que cómo era posible que se diera la endogamia. Antes de la caída había pureza genética. La había. Entonces no se dieron los problemas que se dieron en las realezas después en España, en Inglaterra, en Alemania, ¿no es cierto? Con estos grandes reinados. Había, obviamente, hay todavía un estado de perfección en el ser humano. Puede ser creado cuando Dios crea al ser humano, que es el punto de coronación de la creación. O sea, es el tope del ser humano viviente. Dice, fue hecho a imagen de Dios para gobernar la creación. Esto definió cuando Dios dice a nuestra imagen, ¿cierto? Sí. Esto define la singular relación del hombre con Dios. El hombre es un ser viviente capaz de encarnar los atributos comunicables de Dios. Lo que no ocurre con el resto de la creación. En su vida racional era como Dios, en que podía razonar y que poseía intelecto, voluntad y emoción. En el sentido moral
era como Dios porque era bueno y sin pecado. Claro. Obviamente estamos hablando antes de Génesis. Antes de Génesis 3, por supuesto. Génesis capítulo 3. ¿Tienes algunos versículos que nos puedas compartir por ahí? Tenemos uno para afirmar lo que estábamos viendo recién, que está ahí en Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 2, que nos muestra desde otra perspectiva entonces que dice así: en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Exactamente. Mira lo que te voy a leer aquí, muy interesante. Por supuesto, la Escritura no nos informa cómo fue que Dios formó el cuerpo del hombre, ni nos indica cuánto tiempo puede haber tomado. Lo que sí nos cuenta es que en el momento en que Dios sopló en esa forma de polvo, ¿no es cierto?, el aliento de vida, un hombre llegó a ser. Antes de eso, el hombre no existía. Desde entonces, el hombre ha permanecido esencialmente igual, salvo en cuanto al pecado. Y Dios creó al ser humano a su imagen, ¿no es cierto?, en Génesis 1:27. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Y lo que debemos recordar en pleno contraste al dogma evolucionista es que hubo desde el mismo comienzo de la existencia del hombre una inteligencia altamente desarrollada. La vida humana estaba muy lejos de la del supuesto hombre de las cavernas en el principio. Su vida no existía meramente a un nivel animal. Muy al contrario, el hombre originalmente tenía un conocimiento mucho más perfecto y un carácter moral más alto de lo que ha tenido desde la caída. Dios hizo perfecto al género humano. O sea, lo que pasa es que una vez que entra el pecado, no quiero salirme del tema, pero una vez que entra el pecado, nuestras facultades se vieron atrofiadas. No fueron todas destruidas, pero sí se vieron afectadas a causa del pecado, ¿verdad? Oscurecidas, como tú bien lo dices. Pero antes de eso, el hombre sí tenía una inteligencia desarrollada. Dios lo creó con... Mira, la primera labor taxonómica que se hace, la hace el hombre, la hace Adán. ¿Sí? O sea, imagínate la tremenda tarea para poder describir a todos los animales que estaban al frente de él, con sus características particulares, les dio el nombre, y así se llaman hasta hoy, ¿no? Sí. Puede que haya algunos que hayan algunas especies recientes descubierto por ahí en algún lugar de la jungla, ¿no es cierto?, en la Amazonas. Probablemente puede ser, ¿no? Pero ni eso escapa al ojo de Dios. Exacto. El tema es que Dios hace al hombre tan bien y tan inteligente, ¿verdad? No superdotado, pero lo hace bien, inteligente, lo hace con capacidades, que él desarrolla esa primera labor taxonómica que no es menor. No es menor, o sea, darle nombre a todos los animales, bestias, insectos, en fin, y estudiarlo de tal manera que esto, por sus características, le asigna el nombre y las particularidades, en fin. Fue un trabajo y luego el tema del huerto que tenía que arar la tierra, o sea, habían conocimientos de sembradío, de regadío, habían conocimientos de las semillas. Exacto. Bueno, la Biblia dice que lo puso en el jardín para que lo labrase y lo guardase. Exactamente. Entonces, eran muchas tareas distintas. O sea, no había vagancia en el Edén. Había trabajo. Y había trabajo, o sea, me refiero, sí. Tenía trabajo que hacer, no es que haya estado dando vueltas por ahí, probablemente haya tenido momentos de descanso, evidentemente, pero es muy interesante esto, porque a mí, mira, fíjate que el aspecto que más me llama la atención es el tema de la raza, porque de ahí venimos todos, sí. Pero ¿por qué hay algunos que son más amarillitos? ¿Por qué otros que son más blanquitos? Y otros que son más altos, otros que son más chiquititos. Bueno, han habido procesos de adaptación a los diferentes climas. Yo no me imagino, por ejemplo, en el medio de la jungla amazónica,
en donde están estos indígenas, ¿no es cierto?, metidos en el centro, y ellos prácticamente no se cubren, conocen muy bien su entorno, se alimentan de lo que hay, pero ninguno de nosotros podría sobrevivir a eso. No. Sin embargo, ellos se han venido adaptando a lo largo de décadas, hasta llegar a tener el conocimiento que a nosotros nos parecen que son primitivos, pero la verdad de las cosas es que ellos saben bastante, ¿no? Exacto. De hecho, por ejemplo, vemos hoy en día que está muy de moda también todo lo que son las medicinas alternativas, que básicamente es conocimiento ancestral de los pueblos originarios. Claro. Y ese conocimiento lo han adquirido a través de los siglos, adaptándose a su entorno. Entonces, ahí vemos una muestra más entonces de cómo Dios pone esta capacidad en el hombre de razonar, ¿no?, de entender y la posibilidad de adaptarse a lugares bastante hostiles. Claro. Y llegar a dominarlo. Bueno, y eso viene dado de parte de Dios. Exacto. Viene dado de parte de Dios. Es decir, Dios otorgó al hombre todas esas capacidades que no ha perdido hasta el día de hoy. Pueden estar oscurecidas, ¿no es cierto? Estamos hablando hoy día en un contexto de pecado, pero el hombre sí tiene todas esas capacidades y Dios hizo al hombre bien, tal como toda su creación. Lo hizo bien, lo hizo inteligente, para la época era inteligentísimo, ¿no es cierto?, con altas capacidades técnicas, altas capacidades cognitivas, ¿verdad? Con la bueno, piensa tú en el arca de Noé, ¿no? O sea, ya estamos hablando después de la caída, pero piensa tú en el arca de Noé, o sea, tremendo. Y estaba diseñado, de acuerdo a los científicos que han estudiado eso, estaba diseñado para flotar, y flotó. Y no sé si él tenía mayores conocimientos de la náutica moderna. No creo. No es un hombre que vivía en el desierto. Y obviamente no tenía un título de arquitecto naval, ¿no? Claro. Lo que tenía no era obediencia. Sí. Y como lo veíamos, ¿te acuerdas? En el curso de introducción el pasado viernes, en el culto de hogar, no fue obediente y tomó las recomendaciones, las indicaciones, las direcciones que Dios le dio para construir este barquito. Exactamente. Mira, déjame leerte esto porque es muy interesante. Es que esto quizás no es el capítulo más largo el que hemos desarrollado en comparación con el resto, pero no deja de ser muy interesante. Nuevamente, la ciencia moderna y la Biblia concuerdan superficialmente que la entera raza humana ha descendido de una sola pareja. Espérate, que la página aquí está un poco. Aquí lo vamos a hablar un poquitito, ¿ya? Nuevamente, la ciencia moderna y la Biblia concuerdan superficialmente en que la entera raza humana ha descendido de una sola pareja original. Sería demasiado para el científico creer que tal accidente tan increíble puede haber sucedido más de una vez en el mismo planeta aproximadamente al mismo tiempo. O sea, para los evolucionistas que creen que unos vienen del Neandertal, del hombre de las cavernas, presupone la idea de que el fenómeno de la aparición del ser humano tendría que haber ocurrido en más de un lugar, en más de un punto en el mundo, ¿ya? Pero eso sería una locura, ¿ya? De modo que se ha vuelto un pecado contra la ciencia enseñar que una raza sea superior a otra. Sin embargo, el cristiano cree que Dios, que de una sangre hizo todas las naciones del mundo para que more sobre la faz de la tierra. Hechos 17:26, ¿verdad? Y resiste toda soberbia racista, no basado en el dogma evolucionista de la grandeza del hombre, sino en las doctrinas bíblicas de la creación y la caída. Si no puede existir un cristiano comunista, que es una contradicción, del mismo modo no pueden existir cristianos libertarios, que es otro chiste, ¿no? Tampoco pueden existir cristianos racistas. Tampoco pueden existir. Por eso que no se explica lo ocurrido con muchas iglesias
durante la ascensión del régimen nazi en Alemania, o durante la llegada del comunismo a Rusia, a China, ¿no es cierto?, en donde las iglesias finalmente o fueron infiltradas o se volvieron comunistas, adeptas al régimen. Adeptas al régimen. Sí. Y eso presupone además una suerte de racismo en esencia. Bueno. Y Dios, tú no puedes ser racista. Porque somos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Somos criaturas de Dios. Y somos hechos a la imagen de Dios no solo en un sentido espiritual, emocional, metafísico. Somos hechos a la imagen de Dios y tenemos algunos atributos, ¿por qué no físicos, en una integridad, ¿no? No lo sabemos, pero Dios hace las cosas bien. Y si somos hechos a la imagen de Dios, cada persona merece el respeto que corresponde, porque es imagen de Dios. ¿Sí o no? Exacto. Bueno, básicamente todas las ideologías totalitarias pecan de estos mismos males, ¿no? Esto, si no es la raza, es la religión. Claro. Entonces degradan al prójimo, porque no piensa como ellos, porque no es como ellos. Entonces, y claro, esto por supuesto es algo al cual los cristianos no podemos ascribirnos, ¿no es cierto? No podemos ascribirnos a algo así, porque sabemos que somos una raza común, que tenemos un origen común. Y que bajo el cielo somos todas criaturas de Dios. Exacto. Sujetas a su misericordia. Decíamos al principio que este mundo por sí solo no se puede sustentar. No. Es Dios quien lo sustenta. Así es. Por lo tanto, eso nos hace comuneros de este planeta. ¿Comuneros? Algo así. Sí. Vivimos todos juntos acá. Somos gregarios. No Gregorio. No Gregorio. En este planeta y tenemos todos el mismo origen. Claro. Fíjate, mira. No hay hombre que no deba ser altamente valorado, porque todo hombre retiene la marca de la imagen de Dios. Eso es innegable, ¿verdad? Pero ningún hombre debe ser exaltado demasiado, porque todo hombre también retiene la terrible mancha del pecado. O sea, no podemos irnos a un extremo de caer en el racismo, ni podemos irnos al otro extremo de caer en la idolatría de esta o cual persona. Sí. O incluso la idolatría de hijos por sus padres o de padres por sus hijos. No podemos llegar a esos extremos, aunque sea... No podemos simplemente. O sea, mira lo leo nuevamente porque es muy interesante. No hay hombre que no deba ser altamente valorado, porque todo hombre retiene la marca de la imagen de Dios, ¿verdad? Pero ningún hombre debe ser exaltado demasiado, porque todo hombre también retiene la terrible mancha del pecado. Sí. Es como la Biblia dice que no tengamos mayor opinión de nosotros mismos, de la que debiéramos tener. Claro. Y en el otro extremo tampoco debemos considerarnos o considerar a otros inferiores o superiores. Hay un equilibrio que aprendemos justamente de parte de Dios. Bueno, Dios también nos da Dios también nos da la chance de pronto, no voy a decir de meter la pata, no es la expresión. Es que la Biblia dice, airaos pero no pequéis, ¿ya? O sea, tenemos la posibilidad eventualmente de poder enojarnos, pero al mismo tiempo la Biblia nos dice, en lo posible, dentro de lo posible, está en paz. Exacto, pone los márgenes. Con todos. Pone los márgenes, porque como tú decías, Dios creó tan bien al ser humano que lo dotó también de las emociones.
Exactamente. Y bueno, cuando el ser humano comienza a vivir en sociedad, ya vemos entonces que empiezan a surgir los problemas. Porque si bien es cierto, al principio habían 2 personas y luego 4, no habían mayores conflictos. Claro. Pero cuando el hombre desobedece a Dios y se asienta en un lugar para desarrollar un tipo de sociedad distinta, cuando descubre, ¿cierto?, la relación que hay entre la semilla y los frutos, y descubre la agricultura, y entonces se establece, porque ya no es necesario ir a perseguir animales o recoger frutos en todos lados, sino que se da cuenta que los puede hacer, y se establece y comienza a vivir en sociedades más cerradas, y comienzan los problemas. Y entonces cuando vemos, por ejemplo, vemos aparecer los códigos legales para regular la vida en sociedad. Claro. Justamente porque el ser humano, teniendo las características transmisibles de Dios, entre ellas las emociones, obviamente frente a diferentes situaciones, ¿cierto?, va a reaccionar de una u otra forma. Y eso obviamente iba a provocar problemas. Entonces, claro, el tema aquí es que cada ser humano merece respeto. Cada ser humano, no importa de dónde venga, no importa quién sea, merece respeto, porque la vida humana tiene un valor que le ha asignado Dios, su existencia, su ser, su esencia, sus atributos, todo ser humano tiene un valor, y ese valor deriva de la existencia de Dios, de su palabra, de su accionar, de su decreto. Es lo que yo te decía hace un rato atrás. O sea, ¿por qué la vida de los que murieron en los campos de concentración nazi tienen valor? ¿Por qué la vida de los millones de asesinados en manos del comunismo tienen valor? ¿Por qué la vida de los poco más de 16.000 niños que se abortaron el 2023 en este país tienen valor? Tienen valor solo a la luz de la existencia de Dios. Somos imagen de Dios, por lo tanto merece el ser humano nuestro respeto, no importa desde dónde venga esta persona ni qué clase de condición tenga, porque somos todos creación de Dios y Dios nos asignó un valor. Es que esta frase está muy buena. No hay hombre que nos deba ser altamente valorado, porque todo hombre retiene la marca de la imagen de Dios, pero ningún hombre debe ser exaltado demasiado, porque todo hombre también retiene la terrible mancha del pecado. Pero voy a seguir leyendo. ¿Qué quiere decir a imagen de Dios? Algunos han argumentado que la imagen de Dios se encuentra exclusivamente en el alma del hombre y no en su cuerpo. Como Dios es espíritu puro, de estos algunos han dicho que el alma en sí lleva la imagen de Dios, mientras que otros han dicho que contiene esa imagen. Sin embargo, es una mera suposición decir que el cuerpo no puede ser en parte la imagen de Dios. Tal vez esta noción aún permanece de alguna noción antigua pagana, que el espíritu es bueno y el cuerpo, lo material, ¿cierto?, es malo. De cualquier forma, pareciera ser más fiel a las escrituras simplemente afirmar que el hombre, en la totalidad de su ser físico espiritual, es, en vez de simplemente contener la imagen de Dios, es la imagen de Dios. Somos imagen de Dios. Aún el alma o la mente pareciera ser la unión del cuerpo y el espíritu, y no solo un espíritu contenido dentro del cuerpo. De todos modos, la capacidad del hombre para ejercer su señorío sobre la tierra como el portador de la imagen era tanto física como espiritual. Sí, porque en el principio el hombre tenía una comunión con Dios, ¿no es cierto? Le podía ofrecer sus sacrificios, el hombre hacía altares, holocaustos a Dios. Entonces había un accionar espiritual, no solo una alternancia física, digamos, no una alternancia, sino que no solo una relación en donde Dios se paseaba por el huerto y el hombre podía conversar, ¿verdad?, con él. Comunión, era comunión íntima. Sigue nomás, porque mira, me puede responder aquí un
Y bueno, vemos entonces que Dios, en el principio, cuando Él, por el puro afecto de su voluntad, ¿cierto?, decide soltar esta creación, decide crear todas las cosas. Podemos ir un capítulo atrás y ver en su decreto, Sí. Vemos que Dios se preocupa de todas estas cosas. Decíamos que todo lo que Él hizo, cuando Dios dice que es bueno, necesariamente cumple los requisitos, cumple la función para la cual fue hecho. Y por eso vemos en la naturaleza entonces que, ¿cierto?, el ciclo del agua, y Exacto. vemos las estaciones del año, y vemos todo lo que Dios declaró a través de su palabra, que tenía que ser en un equilibrio perfecto. Entonces, ahí ya podemos vislumbrar, considerando, ¿cierto?, la corona de la creación que es el hombre, podemos vislumbrar entonces que Dios se preocupa especialmente de esta criatura en particular, ¿no?, que es el ser humano, ¿cierto?, y plasma en él su imagen, Sí. y lo dota de estas características que son únicas. Y yo digo siempre esto, nosotros no podemos venir de los animales como... No, porque ¿en qué momento se interrumpe ese proceso? Sí, y no tanto eso, sino que ¿por qué los animales no son capaces de razonar? No son capaces. Claro. Ellos actúan por instinto. Pero, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo. Somos las únicas criaturas sobre este mundo que sabemos que un día vamos a morir. Exactamente. Hay conciencia de eso, ¿no? Exacto. Sí. Y los animalitos no tienen eso. Entonces, Dios hace un punto aparte con la creación del ser humano. Sí. Donde Él plasma entonces todo este abanico de emociones, de capacidad de raciocinio, y todo lo que nos hace distintos de los animales. Sí. Y aunque el hombre era la creación de Dios, ¿no? O sea, la corona de la creación. Aunque no podemos negar sus capacidades, ¿verdad? Tampoco podemos negar que todo lo que hizo antes era altamente maravilloso y complejo. ¿Ya? Porque por muy animal que sean los animales, no dejan de ser criaturas que tienen cierto grado de complejidad. Exacto. O las plantas, o lo que sea, tienen su grado de complejidad, la metamorfosis que se da, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y después mira cómo se relacionan unos con otros. Exactamente. Cómo se relacionan todos estos bichitos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, con su ambiente. Sí, sí. Yo a veces veo algunos documentales que son maravillosos, sobre todo de la naturaleza, ¿no? Son espectaculares. Me fascina el tema de las arañas, aunque no me gusta verlas de cerca, pero me fascina el tema de las arañas, cómo construyen sus telas de araña. Y las simetrías perfectas, no sé si te has fijado en eso. Sí, sí. O sea, hay algo ahí. Exactamente, exactamente. Oye, mira, de todos modos, la capacidad del hombre para ejercer su señorío sobre la tierra, como el portador de la imagen, era tanto física como espiritual. Y creemos que el hombre era originalmente la imagen del Dios Trino en cuanto era profeta, sacerdote y rey. Así como hay tres personas en Dios en una esencia, así también en la persona de Adán hay la capacidad dotada de conocimiento, santidad y rectitud. Y la habilidad mental de aprender la verdad. Aquí hay que hacer un alto. No estamos hablando de los profetas de ahora, estos que se hacen llamar profetas, que se hacen llamar a apóstoles. No estamos hablando de eso. No estamos hablando acá, estamos hablando en la creación, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Así como hay tres personas en Dios, en una esencia, así también
en la persona de Adán hay la capacidad dotada de conocimiento, santidad y rectitud. Como profeta, el hombre fue dotado con los sentidos físicos y la habilidad mental de aprender la verdad, ¿verdad? Se les revelaba la verdad. Como sacerdote poseía la sensibilidad y el deseo de alabar a Dios en verdadera santidad, es decir, esa semilla, esa cosa especial que hace al hombre un ser religioso, ¿verdad? Está ahí también, está presente. Y como rey poseía el poder físico y mental y la habilidad de sujetar en rectitud todas las cosas según el propósito y la voluntad de Dios. Sí. Te insisto, la primera labor o tarea taxonómica la hizo el hombre, pero luego la capacidad, ¿no es cierto?, que ha tenido a lo largo de la historia de poder administrar animales, increíble. O sea, cuando una orca, por ejemplo, leones, o un osos, elefante, sí. Es una cosa impresionante. Entonces, como sacerdote poseía la sensibilidad y él, lo leí, parece, ¿no? Y como rey poseía el poder físico y mental y la habilidad de sujetar en rectitud todas las cosas según el propósito de la voluntad de Dios. En la deidad es característicamente el Padre a quien se le atribuye el conocimiento y el propósito, el Hijo quien dedica toda la alabanza y el deleite del Padre, y el Espíritu Santo quien lleva a cabo las determinaciones del ser divino en la complejidad de la personalidad humana. En la complejidad de la personalidad humana hay, y aún más en el hombre sin pecado había, un reflejo de esto. No sé si me puede ir a Génesis capítulo 1 y leer algunos versículos, porque es muy, muy maravilloso ese capítulo. Y que no lo valoramos de pronto, no, como que no lo pasamos así como por encimita nomás. Es decidor el hecho de que todo lo que nosotros vemos en el acto de la creación, ¿no? Refleja huellas que perduran hasta hoy. Sí. Por ejemplo, tenemos la semana de la creación, que es marca para cómo se desarrollan las sociedades hoy día. Exactamente. ¿Cierto? Trabajamos esos y descansamos uno. Sí. Ese es un rastro bíblico. Bueno, yo quisiera descansar 3, la verdad. Sí. Entonces tenemos que en el principio, dice, Dios creó los cielos y la tierra. Es una declaración tajante, definitiva. Y luego vemos todo el proceso. Sí. ¿Ejemplo? Versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Así es. Y seguimos. Y vemos que Dios comienza entonces a hablar, ¿cierto? A crear a través de su palabra. Y en el versículo 3 encontramos que dice, y dijo Dios que haya luz. ¿Sí? Y entonces la respuesta inmediata de los elementos es obedecer al poder de Dios. Y entonces dice, y hubo luz. Exacto. Y fue la luz. Y en el versículo 4 entonces vemos la primera declaración de la perfección y la bondad de las cosas que Dios hace. Como dice, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. O sea, hace la primera distinción, ¿cierto? Entre un periodo de oscuridad y un periodo de luz. Y cuando afirma, entonces volvemos a repetir porque esto es importante entenderlo. La luz era buena, ¿por qué era buena? Porque servía perfectamente a los propósitos por los cuales fue creada. Y entonces vemos en el versículo 5, a la luz, dice, Dios llamó día, y a las tinieblas las llamó noche. Y a continuación encontramos entonces esta declaración
que, como decíamos al principio, en la mente judía englobaba un día de 24 horas. Dice, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día primero. Uh-huh. Luego Dios habla nuevamente, dice, luego dijo Dios que haya algo firme en medio de las aguas para que separe unas aguas de otras aguas. Uh-huh. Es interesante notar esto. Entonces, dentro de todo este caos del principio, vemos que paulatinamente y lentamente se empieza entonces a hacer un orden. Sí. Que haya algo firme, dice, en medio de las aguas. O sea, podamos desprender de esto entonces que era una bola de agua el planeta. Bueno, es claro, algo así, sí, la verdad. Un caos. Y bueno, y entonces, y dijo Dios, y Dios hizo una bóveda, y parte de las aguas quedaron arriba de la bóveda, y parte de las aguas quedaron abajo, y así fue. Dios llamó cielos a la bóveda. Nuevamente tenemos la frase, cayó la tarde y llegó la mañana. Ese fue el día segundo. También dijo Dios que se junten en un solo lugar las aguas que están debajo de los cielos y que se descubra lo seco. Y así fue. A lo seco Dios lo llamó tierra, versículo 10. Y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios que produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, y árboles frutales sobre la tierra, que den fruto, atención con esto, que den fruto según su género y cuya semilla esté en ellos. Uh-huh. O sea, tenemos que Dios sienta en el principio las bases de lo que nosotros hoy día conocemos como genética. Claro. Me acuerdo cuando estaba en el colegio y me enseñaban de la historia de este monje, de Gregorio Mendel, que comenzó a experimentar con las arvejitas y a través de sus experimentos nosotros recibimos hoy día las leyes de Mendel, que son las bases de la genética moderna. Cuando cruzaba las especies de arvejas, ¿cierto?, de las rugosas con las lisas, y se empezó a dar cuenta que la herencia, que los descendientes de los cruces que él hacía, tomaban características de una o de otra. Claro. Y entonces Mendel estableció el concepto de genes recesivos, ¿cierto?, que eran los que se daban en menos cantidad, ¿cierto?, y los otros genes que se manifestaban, ¿cierto?, con mucha más frecuencia, ¿cierto?, los genes dominantes. Y eso es algo que los científicos hoy día han establecido como ciencia, o sea, como un hecho empírico uh-huh. absolutamente demostrable. Claro. Y Dios lo hizo en el principio. O sea, antes de crear al hombre, Dios estableció estas leyes. Bueno, el Génesis significa principio. Principio, sí. Un comienzo. Entonces, bueno, ¿qué te parece, Robinson, si leo el artículo primero para, digamos, ir concluyendo que quede algo abrochado? Vamos. El capítulo 4, artículo primero dice: agradó a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para la manifestación de la gloria de su eterno poder, sabiduría y bondad en el principio, crear o hacer de la nada el mundo y todas las cosas que hay en él, ya sean visibles o invisibles, en el periodo de 6 días, y todas muy buenas. Así es. Este ha sido, queridos amigos, el capítulo 4 de la Confesión de Fe de Westminster, la creación. Espero que les haya gustado. Así es. Y por supuesto les invitamos a que, si les gustó este programa, que nos siga, ¿cierto?, los días lunes a través de las redes sociales. Tenemos a través de la página de Radio Universo FM 104.7, en Facebook,
YouTube. También. Y les pasamos el aviso también. Vamos a continuar con la confesión de fe de Westminster. Exacto. Quedan muchos capítulos interesantes todavía. Así que si les gustó el programa, denos su like, déjenos sus comentarios. También los invitamos a nuestro culto de hogar los días viernes, sí, en el 37 de Westglen Place, en Ranui, para un culto de hogar. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Tenemos un tiempo hermoso también de comunión, de coinonía. Sí. Y si usted quiere contactarse, hágalo a través de mi teléfono personal, que es el 021-046-0028. Bueno, yo no tengo nada más que agregar. Aparte, agradecer la audiencia y la hospitalidad y generosidad de las dependencias y nuestro amigo jefe aquí, digamos, de Radio Universo. Así que muy contento de poder participar. Vamos a tener algunas sorpresas, vamos a seguir trabajando para ustedes, algunas sorpresas. Bueno, el culto de hogar que hacemos en tu casa cubre una necesidad importante para la gente hispanoamericana, ¿no es cierto? Que quiere aprender un poquito más de la palabra de Dios y que quiere profundizar un poquito más. Ahí lo vamos a estar haciendo. Queridos amigos, un placer en este día lunes que ha estado un poquito frío y lluvioso, pero felices y contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes a través y desde Radio